El pasado 17 de septiembre, la Corte Constitucional negó y archivó los 2 pedidos de consultas populares sobre minería en la provincia de La Suay que se habían presentado en los últimos 2 meses. Además, los jueces establecieron requisitos formales para próximas solicitudes de referéndum. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Este es un tema fundamental para el desarrollo económico del país. Se presentaron objeciones a la posibilidad de que vía consulta popular se pueda frenar una actividad productiva como la minería. Se ha pronunciado ya la Corte Constitucional y ha negado esa posibilidad. Pero no está del todo zanjado el tema aparentemente y podría presentarse algún otro recurso que genere inseguridad jurídica para las inversiones en minería que necesita el país ahora que ha entrado en este proceso de explotación a gran escala. Está con nosotros el doctor Emilio Suárez, él es abogado constitucionalista. Doctor Suárez, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Freddy, María del Carmen, un gusto estar aquí, un saludo a toda su audiencia. Gracias por su tiempo, doctor Suárez. ¿Está zanjado definitivamente el tema de las consultas populares para resolver la extracción de minerales, en este caso metálicos, en circunscripciones determinadas? A ver, definitivamente el tema no está zanjado. De hecho, hemos vivido últimamente, de hecho este año han habido al menos 4 consultas populares a nivel local que se han intentado realizar para precisamente obstruir la actividad minera en jurisdicciones locales. Recordemos que una fue la de el mismo Yacu Pérez, que tuvo éxito en Quimsacocha, pero ese es un poco excepcional porque no atravesó a través de un proceso de control de la Corte, sino que fue un control tácito o ficto por el tiempo que transcurrió. Luego tuvimos una consulta popular en Imbabura que se intentó realizar y esa ya fue negada por esta Corte, y en esta ocasión tenemos otra de Yacu Pérez para la provincia de La Suay y también una del cantón Ponce Enríquez, que no ha habido mucha difusión respecto a esa consulta. Así es. Pero eso marca también un problema bastante serio, es decir, si es que permitimos hacer estas consultas locales, ¿qué pasa si a nivel de provincia se dice no a la minería? ¿Y qué pasa si en un cantón adentro de esa provincia se dice sí a la minería? Entonces, ¿hasta qué punto se deben permitir este tipo de consultas locales o hasta qué nivel de gobierno se deben permitir este tipo de consultas locales? Es un tema que la Corte Constitucional en estas últimas sentencias no lo trató, únicamente, digamos así, estableció que no hay cómo limitar la participación ciudadana en este tipo de consultas, y respondiendo a su consulta, el tema no está zanjado con esa decisión de la Corte. Sin embargo, no se ha tratado el tema de fondo, digamos. Exacto, o sea, digamos, trató el tema de fondo de manera tangencial, es decir, únicamente se refiere a que no hay cómo limitar el derecho de participación de la gente, y el derecho de participación solamente está limitado a través de una consulta popular para 2 temas, para tratar respecto a impuestos y para modificar la Constitución. Entonces la Corte dice, si no tiene nada que ver con estos 2 asuntos, sí se pueden hacer consultas populares locales. El problema es que, de hecho, en el voto de minoría de esta decisión, que fue adoptado por las juezas Carmen Corral y Teresa Núquez, expresamente se sostiene un argumento que yo estoy de acuerdo en lo personal, que el hecho de hacer consultas populares locales sí implica una modificación a la Constitución. Y básicamente esta modificación va en el artículo 407 de la Constitución, que establece las zonas en las cuales no se puede realizar actividades mineras. Pero esas van regidas por características relacionadas a declaratorias de parques naturales, por ejemplo. No, de hecho es bastante más extenso el artículo que eso. El artículo indica que no se puede hacer en zonas urbanas, en áreas protegidas y en un par de áreas adicionales. El asunto es que recordemos que en febrero del año 2018, a propósito del tema de Saruma, todos recordamos que casi se hunde la ciudad. Siguen habiendo problemas, hundimientos. Ahí, se estableció una enmienda a la Constitución. Lenin Moreno realizó una enmienda a la Constitución para incluir a los centros urbanos como una prohibición adicional o una zona en la cual no se pueden realizar actividades mineras. Para eso se requirió un proceso de enmienda. Y ahora, en cambio, parecería, de acuerdo a este dictamen de la Corte, que a través de una consulta popular, ni siquiera nacional, sino local, sí se puede decidir respecto a si en una determinada circunscripción puede o no hacerse minería. Ahora bien, no abre la posibilidad del todo, porque como usted muy bien indicó en la introducción de esta entrevista,
precisamente la Corte estableció ciertos parámetros muy complejos de sobrepasar para hacer consultas populares. De hecho, a manera quizá un poco jocosa, se dice que ahora en las universidades se tiene que enseñar a hacer consultas populares porque realmente los estándares son realmente altos. Ahora, estos temas seguramente ya se han presentado, no necesariamente relacionados a la actividad minera que lo estamos viviendo en el Ecuador, pero en otros países seguramente habrán consultas locales de incidencia nacional. Ustedes que hacen derecho comparado sabrán decirnos cómo se ha resuelto el tema en esos asuntos. De hecho, hay un caso muy curioso de un vecino nuestro, de Colombia. En Colombia hubo un cambio de precedente al respecto porque inicialmente la Corte Constitucional colombiana abrió la posibilidad de que se realicen consultas populares locales precisamente sobre temas mineros. Resulta que en Colombia se hicieron más de 150 consultas populares locales. ¿Qué ocasionó esto? Que la inversión extranjera directa en Colombia se vaya al piso, que los pueblos que vivían, que eran aledaños a estos proyectos mineros, se conviertan en pueblos fantasmas. La gente empezó a salir del pueblo, hubo mucha pobreza, entre otras circunstancias importantes, ya macroeconómicas y también de las microeconómicas de esas ciudades. Y por lo tanto la Corte Constitucional, cuando ya vio un desborde de consultas populares, tuvo que decir hasta aquí. Y a través de una sentencia que es denominada la sentencia Cumaral, expresamente estableció que eso no es competencia de los gobiernos locales, que eso es competencia del gobierno central. Y por lo tanto, si se requiere hacer una consulta popular, esta no puede ser local. Es una sentencia de noviembre del 2018. Quizá la solución a esto sería ubicar el tema de explotación de recursos naturales al nivel de la iniciativa solamente del Ejecutivo. A ver, de hecho nuestra Constitución establece un régimen de competencias. Un régimen de competencias que algo se discute en esta sentencia que dictó la Corte hace pocos días. Y lo que establece este régimen de competencias es que es de competencia exclusiva del gobierno central, lo relativo a recursos naturales, a explotación de recursos naturales y áreas estratégicas. Precisamente la minería es parte de un área estratégica. Por lo tanto, en mi criterio, sí implica una contradicción el permitir que se hagan consultas locales, cantonales, provinciales, parroquiales, respecto a un tema que es de competencia exclusiva del gobierno central. Claro, la restricción no es al ejercicio de democracia directa, sino al tema específico sobre el cual se pide se pronuncie esa localidad. Exactamente. La limitación no viene en el sentido de que no cabe hacer consultas populares en el Ecuador. Eso sería una clara restricción a nuestro derecho de participación. Lo que se dice es, usted no puede pronunciarse localmente sobre ciertos temas inherentes o de facultades del gobierno central. Le pongo un ejemplo. Si abrimos la puerta a que se realicen consultas populares locales, el día de mañana, ¿a quién le gusta tener una cárcel al lado de su casa? Entonces, básicamente el cantón va a decir, yo no quiero que la cárcel esté acá, no quiero que el puerto esté acá, no quiero que el pozo petrolero esté acá. Todas esas son competencias del gobierno central. Si relativizamos estas competencias del gobierno central y permitimos que se realicen consultas populares locales sobre estos temas, es un tema realmente peligroso. La respuesta entonces, doctor, para este problema es una reforma a la Constitución que establezca esta excepcionalidad de materia en consultas populares para el tema de explotación de recursos. Yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución para el tema puntual minero es modificar el artículo 407, que, insisto, ya sucedió hace un poco más de un año, en febrero del 2018, cuando se hizo esta enmienda. Incluyéndole a los centros urbanos. Incluyendo el tema de centros urbanos. Ese es el mecanismo. Y de hecho, el propio Yacu Pérez ya ha salido públicamente a indicar que dado que la Corte le negó, no le negó diciendo no se pueden hacer consultas populares sobre temas mineros. Le negó porque su pedido no cumplió las formalidades. Así es. Y ese ya no es una responsabilidad que le podemos cargar a la Corte. Es una responsabilidad del proponente que no supo cómo hacer una consulta correctamente para que cumpla los requisitos. En este sentido, insisto, yo creo que para restringir, si esa es la pretensión de la mayoría de ciudadanos, las actividades mineras en ciertas jurisdicciones, se debe hacer una enmienda a la Constitución. Y si queremos aclarar aún más el límite de las consultas populares locales, hay dos mecanismos. Uno es hacer una enmienda a la Constitución, como usted muy bien indicó, y otro es a través de una interpretación que la misma Corte Constitucional podría hacer a esto. De hecho, existe mucha confusión actualmente. ¿Vía interpretación es posible? La Corte Constitucional podría interpretar esta parte de un ejercicio de la consulta popular. Yo creo que sí es posible que la Corte... De hecho, la Corte realiza una interpretación interesante en esta sentencia. A mi criterio, no
no tan prolija como se requería, en el sentido de diferenciar los diferentes tipos de consultas. Porque recordemos que, de hecho, el día de ayer o antes de ayer hubo una manifestación muy violenta en la provincia de Bolívar respecto a un tema minero, y decían, y se les oía a los manifestantes que señalaban, es que a nosotros nunca nos hicieron la consulta previa, nunca nos vinieron a comunicar que había este proyecto. Pero ahí la solución no es hagamos una consulta popular, porque esa es la diferencia entre una consulta popular y una consulta previa. Son dos mecanismos completamente diferentes. Así y que hasta ahora no hay nadie, ni la legislatura, ni la Corte Constitucional, que haya aclarado y haya zanjado y les haya dicho a la gente, esto es una consulta previa, esto es una consulta popular, y proceden en estos mecanismos diferentes. Son temas importantes que están en el debate nacional, amigos oyentes. Depende clarificar estos temas para dotarle de seguridad jurídica a nuestro país y que se permita o no las inversiones extranjeras, fundamentalmente para la explotación de recursos naturales en nuestro país. Queremos agradecer al doctor Emilio Suárez. Él es abogado constitucionalista que nos ha dado su criterio respecto de esta problemática puntual en torno a las consultas sobre explotación minera local. Doctor Suárez, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy Manuel Carmen, un gusto estar aquí. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.